y el poder de revisar toda la finca, y usted no puede impedir que yo entre al potrero número 5. Entonces digo, bueno, disculpe, vaya. Entonces el campesino se quedó en la casa principal y este hombre empezó a caminar y a recorrer todas las fincas. Cuando el campesino escuchó que este hombre empezó a gritar, venía del potrero número 5 gritando, y estaba gritando y decía, ayúdenme, ayúdenme, y detrás de él venía un toro correteando. Entonces el campesino desde la finca le decía, muéstrale la chapa, muéstrale la chapa. Hermanos, mira, ¿por qué inicio con esta pequeña y corta historia? Porque una de las cosas importantes que necesitamos en el Evangelio es ser obedientes. Y la palabra de Dios está llena de consejos para que este pueblo precioso llamado por Dios a heredar la vida eterna pueda caminar en los consejos de Dios. Y muchas veces estamos corriendo y el toro a la pata de nosotros porque hemos sido desobedientes, porque no hemos acatado a la voz de Dios. Y el no acatar a la voz de Dios trae consecuencias terribles. Terribles. Yo miro la Escritura y esta mañana que estábamos leyendo el Salmo 81, y en el versículo 10 y 11 del Salmo 81, me llamó la atención lo que dice la Escritura. Yo soy Jehová tu Dios, y le recuerda que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Y el versículo triste del capítulo 81 del Salmo: pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Hermano, mira, esta palabra, cuando yo la escuché por boca de Orlando y por boca de Uriel, me conmovió. Que el Dios que hizo los cielos y la tierra, este Dios lleno de amor y lleno de gracia, le diga al pueblo de Israel, al cual había rescatado de la cautividad que durante 430 años había pasado en Egipto, que le diga: Israel no me quiso a mí. Eso me conmovió. Eso conmovió mi ser interior. E inmediatamente recordé una palabra que está en el libro de Jeremías, Jeremías 2:13, que también, palabras que me han conmovido y palabras que me dicen en mi corazón que yo no puedo caer en eso. Jeremías 2:13 dice algo muy parecido. Es más, leo el 11. Dice: ¿acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha tocado su gloria, por lo que no aprovecha. Espantados cielos sobre esto y horrorizados, desolados en gran manera, dijo Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua.
me dejaron a mí, dice el Señor, yo Jehová, que soy fuente de agua viva. Hoy, aún esa palabra está en la boca de Dios. Porque en determinado momento nosotros mismos nos encargamos de no oír la voz de este Dios maravilloso y alejarnos de este Dios. No es alejarnos de la congregación, porque eso ya es lo último, porque uno empieza alejándose de Dios. Y este tema que vamos a compartir hoy tiene que ver con esto. Yo quiero que vayamos a Lucas 13. Lucas 13:35. Y voy a leer de Lucas del 35 al 40. Hermano, yo le voy a decir algo que quizás para alguno va a ser una contradicción. Sí, hermanos, Dios no nos ha llamado a resolver nuestros problemas. Dios nos ha llamado para llevarnos al cielo. Muchas veces la gente se está acercando a Dios para que Dios le resuelva sus problemas. No, Dios nos quiere. Pidiéndole a Dios que nos resuelva, son los problemas que nos van a hacer fuertes. Son los problemas que nos van a ayudar a reconciliarnos con Dios. Pero la prioridad de Dios, lo más importante de Dios es que seamos salvos, independientemente de los problemas que tengamos hoy o de los problemas que van a venir. Lo más importante es la vida eterna. Lo más importante. Y ese es el punto de partida de esta enseñanza. ¿Por qué Dios habla aquí del siervo vigilante? ¿Cuál es el propósito de Dios de hablar del siervo vigilante en Lucas 12, perdón. Es Lucas 12 del 13 al 40. Dice 35, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabe esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Este texto bíblico se lo dice el Señor refiriéndose a su venida. Hace más de 2000 años dijo esto y aún no ha venido. Y quizá me pueda equivocar en lo que voy a decir. Quizá todos los que estamos acá no va a estar en la venida del Señor. Quizá ninguno de los que está aquí, vuelvo y digo, quizá me equivoque con lo que diga, pero por lo que he estudiado y por lo que estoy viendo, lo que falta por
por evangelizar a este mundo, me da a mí entender, y es algo muy personal, muy mío, que todos los presentes, incluyendo este servidor, irá al sepulcro sin ver la venida del Señor. No sé si me equivoque, quizás me equivoque, o quizás pueda suceder así, solo Dios lo sabe, pero tengo ese presentimiento. De manera que, desde que Jesús dijo estas palabras hasta el día de hoy, ¿cuántos siervos de Él han muerto? Millones. Millones de siervos de Dios han muerto. Y la pregunta es, de todos esos siervos del Señor que murieron, ¿cuántos de ellos estaban haciendo así, como Él dice? ¿Cuántos de ellos estaban ceñidos sus lomos y sus lámparas encendidas cuando Él llegó a ellos? Porque el Señor pudo haber llegado a ellos y murieron de una enfermedad, o murieron en un accidente, o murieron en un ¿cómo se le dice? Ejerciendo su obra, o murieron sacrificados por Él. Pero muchos, desde que el Señor partió hasta hoy, muchos siervos de Él han muerto. De manera que no exactamente podríamos nosotros tomar este texto como ver al Señor en las nubes que viene y nosotros levantar nuestra cabeza y ver a mi Cristo que vive en los cielos, sino también al momento de mi partida de este mundo. Yo soy de los que constantemente hablo de este tema porque es el tema más importante. Este es el tema que a mí personalmente me llama la atención de la Biblia, que yo debo estar preparado y que debo estar como un siervo ceñido de los lomos y la lámpara encendida y estar velando. Ahora la pregunta es, ¿qué es estar ceñido de los lomos y la lámpara encendida? ¿Qué parte del cuerpo cubre los lomos? Desde aquí puede ser hasta aquí o más abajo, cubriendo las partes íntimas. Porque estuve estudiando y en los escritos Dios le decía a Abraham, de tus lomos saldrá, y estuve observando y mirando algunos escritos que en la parte donde sabemos de los genitales del varón es donde sale la esperma para que haya vida. Entonces estuve leyendo y que esa parte del varón incluye los lomos también. Y cuando se habla de ceñidos es de estar preparados, es de estar vestidos. El apóstol Pablo decía, hablando de la armadura de Dios, estar vestidos con los lomos ¿de qué? Estar ceñidos vuestros lomos ¿con qué? Con la verdad. ¿Sí? Con la verdad. ¿Y quién dijo que era la verdad? Cristo. Yo puedo deducir en esto que cuando el Señor dice, está ceñido vuestros lomos, es, téngame a mí, yo soy la verdad, entérese de mí, crea en mí, satúrese de mí. De manera que la prioridad del siervo de Dios hoy es ceñirse los lomos con la verdad, y la verdad se llama Jesús. Hermanos, los 4 libros más importantes de la Biblia son los 4 evangelios.
Los 4 evangelios nos dan a entender la vida, la muerte y la resurrección de Cristo, que es lo más importante de la iglesia de Jesús. En Juan dice la Escritura: a Dios nadie lo vio jamás, pero el unigénito Hijo de Dios, Él lo vino a dar a conocer. De manera que los evangelios es la prioridad, es la vida del cristiano, enterarse de la vida de Jesús. ¿Qué hizo Cristo? ¿Cuál fue su caminar durante esos 3 años y algo más en la tierra? ¿Cuál fue su labor? Y llenarnos de Él. Hermanos, necesitamos llenarnos de Jesús. Necesitamos entender a Jesús en todas las dimensiones. Es una prioridad de la vida del cristiano. Yo les quiero decir algo. Nosotros que hemos sido llamados, yo sé que todos los presentes se sienten llamados por Dios, fuimos arrancados, separados, fuimos traídos, fuimos arrebatados de las tinieblas por el Señor, fuimos pasados de las tinieblas a la luz de Cristo, fuimos pasados de la muerte a la vida. Y eso, hermanos amados, representa que nosotros vamos a tener, desde el día que fuimos llamados por el Señor, vamos a tener una guerra sin cuartel. Todos los cristianos de este mundo, todos los días estamos confrontando una guerra. Una guerra que es contra el diablo y sus huestes de maldad. Y otra contra nuestra misma carne que batalla contra el alma. Contra los deseos, contra las pasiones y todo lo que el mundo hoy nos muestra. Es una lucha infernal y es una lucha carnal que todos los días los cristianos de este mundo, en todos los lugares de esta tierra, tienen. A eso, iglesia de Jesús, no se le olvide, fuimos llamados por Dios a una guerra sin cuartel, donde el único objetivo es que al final tengamos un corazón limpio para poder ver a Dios. Ese es el propósito de Dios, hermanos amados. Que esta lucha, que esta guerra que hoy estamos afrontando todos los días contra el mismo infierno y contra la misma carne que se revela contra nosotros, es con un solo objetivo. Y el objetivo es limpios de corazón, porque los limpios de corazón verán a Dios. Y ese es el caminar en el cual el Señor nos mete todos los días, en que podamos ser limpios de corazón. Porque yo le decía algún día, yo sí quiero ver a Dios, hermanos. Yo quiero ver a Dios. Yo quiero ver a este ser sentado en el trono. Yo lo quiero ver. Yo no sé si alguno de los que están acá también lo quiere ver. Si alguno de los que está lo quiere ver, estás en una guerra sin cuartel, en una lucha todos los días, vuelvo y repito, contra el diablo y sus huestes de maldad y contra la carne que se revela todos los días contra las cosas del Señor que están en el Espíritu Santo que habita en nosotros. Si nosotros estamos pensando que llegamos al Señor, a que el Señor resuelva todos nuestros problemas y todo sea color de rosa, no es así. No es así. Llegamos a una lucha contra todo, con un objetivo, y repito, un solo objetivo, que seamos limpios de corazón. Ya fuimos llamados. Lo más importante aquí es que ya fuimos llamados. Eso es lo más importante. Es como les decía en alguna ocasión, cuando somos contratados en una empresa, ¿verdad? Presentamos la hoja de vida, nos llaman, nos meten al trabajo. Bueno, ya estoy en la empresa, yo ya de aquí, si me porto bien, si hago todas las cosas que me mandan, de aquí muy difícil me van a sacar. Ya estamos, hermanos, ya estamos metidos, y eso es lo más importante. Ya nos llamaron, y gócese de eso, porque ya nos llamaron.
no lo había visto. A veces miro el correo de la familia y hay 150 correos por abrir, 150 mensajes. Y me puse a mirar y encontré el de Wilman. Y hay un predicador, creo que es el japonés, ¿es el japonés? Y el hombre dice algo, pero me gustó. Y quiero traerlo a colación porque es parte de esto también. Había un empresario y estaba muy cansado de sus empleados. Y él dijo, los voy a cambiar a todos. A todos los voy a cambiar. Y puso un letrero, un aviso, y él personalmente empezó a recibir las hojas de vida. Llegó uno, sabía 4 idiomas, tenía magíster en esto, sabía lo otro, dice, no, esto no me sirve. Vino otro con un currículo excelente tampoco. Y por allá atrás había un hombre, y el hombre ya como que se iba a ir. Y antes le dice, no, venga, a ver qué es lo que usted sabe. Le digo, mire doctor, lo único que yo hacer es hacer caso. Yo no sé hacer más. Yo, pues usted necesito, si usted es un hombre que hace caso, es el que necesito en la empresa. Necesito a 50 hombres que hagan caso. Porque hacer caso es lo más importante. Y en este camino del Señor, el hacer caso, hermanos, es lo más importante. ¿Recuerdan al hombre de la placa? Si el hombre le hubiera hecho caso al campesino, seguro que no hubiera tenido esa cornada que le metió todo. El problema del cristiano es que no hacemos caso. Pero cuando nosotros empezamos a hacer caso y a obedecer la palabra de Dios, por dura que sea, nuestro entorno y nuestra vida va a mejorar. Va a mejorar. Empecemos por hacer caso. Hermanos, mira, Dios no necesita de sabios. Dios no necesita de maestros ni eruditos. Dios necesita hombres que hagan caso. Y Él los va a formar, y Él los va a edificar, y Él los va a hacer conforme a su propósito y conforme a su Hijo. La gente que menos hace caso es la que más sabe. La gente que está en altos cargos públicos o la gente muy adinerada es la que menos hace caso. ¿Se han escuchado por ahí en la televisión? ¿Usted no sabe quién soy yo? Que le pide el tránsito, le pide la licencia y no se la da porque usted no sabe quién soy yo. De manera que el hacer caso es una de las cosas importantes de este camino del Señor. Pero vamos a la segunda parte. Ya pude entender a grosso modo lo que es estar ceñidos de la verdad, y la verdad se llama Jesús. El conocimiento, el empaparse uno de las Escrituras es vital en este camino, porque me va a ayudar a responder lo que debo responder, a pensar lo que debo pensar y a actuar como debo actuar. Cuando Satanás estuvo en la tentación de Cristo y le hizo muchas preguntas y lo hackeó, como decimos, Jesús, la respuesta de Cristo siempre fueron palabras bíblicas, no solo el pan vivirá al hombre. No tentarás al Señor Jehová tu Dios. ¿Y la otra cuál es? ¿Fueron 3? Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Solo la palabra de Dios. Pero nosotros, muchas veces, por falta de conocimiento, obramos como no debemos obrar. Pero cuando estamos ceñidos nuestros lomos con la verdad que se llama Jesús, nuestras respuestas siempre van a ser acorde a la Escritura. Y vamos a ser sensatos, no vamos a ser insensatos. Y la otra que el Señor dice, porque Él habla de 2 cositas, estás ceñido vuestros lomos y ¿qué más? ¿Cuál es la otra? Vuestras lámparas encendidas. Ahora vamos a ver qué es la lámpara encendida. Hermanos, de la única forma
que nosotros podemos tener comunión con Dios es dándonos a conocer a Él. Y esto es importante. Yo el viernes les daba un ejemplo pequeño respecto a eso. Y es con la persona que más compartimos. Francisco, ¿cuál es la persona con la que usted más comparte? ¿Quién? No. ¿Cuál es la persona con la que usted más comparte? Bueno, con Shulay, con la esposa. Y yo le podría decir a Wilma, ¿cuál es la persona con la que usted más comparte? Ok. ¿Qué tanto se conocen? Entre yo más comparta con la persona, esa persona me va a conocer más. Entre yo más comparta con Dios, Dios me va a conocer más y va a hacer que esa lámpara no se apague. Y aquí, miren hermanos, el estar delante del Señor no se necesita tanto de una prosa romántica. Yo, por favor, no levanten la mano, no quiero enterarme, pero ¿quién de las mujeres acá tuvo un novio romántico, pero infiel como el sol? Es ese novio que llega con el poema, casi que declarando, y empieza a sacar lo que aprendió en la mañana. Mi amor, tú eres como la flor de la mañana, tú eres como el rocío del campo, y empieza ese tipo y la deja boquiabierta, con las babas así. Mira, hermanos, nosotros a Dios no lo podemos tratar así, ni tramar de esa forma, porque Dios nos conoce. Ya llegó este palabrero. Ya llegó con esta palabrería barata, de la cual nunca hace. A Dios no le interesan los palabreros. A Dios le interesan hombres y mujeres con un corazón rendido a sus pies, sinceros. Que cuando nos pongan al sol no nos derritamos. ¿Sabe de dónde viene la palabra sincera? En los antiguos hacían imágenes de yeso y de pronto el dedito meñique se les quebraba, entonces le arreglaban y le ponían cera, y cuando ponían la estatua al sol el dedo se le derretía. Entonces cuando llegaba esta gente a comprar una imagen decía: denme una imagen sincera, una imagen sincera para que no se me derrita al sol. Dios necesita hombres y mujeres que no se derritan. Dios necesita hombres y mujeres que verdaderamente lo amen, aunque no tengan esa prosa tan lúcida. Dios necesita hombres y mujeres que Él sepa que lo aman verdaderamente, que están dispuestos a ir, que están dispuestos a venir. La oración es fundamental, pero la oración, cuando nosotros descubrimos nuestro corazón delante de Dios, después de eso viene la plegaria, después de eso viene la intercesión. Es rogar por mi vida, por mi esposa, por mis hijas, por la iglesia, por la empresa, por mis vecinos, por la obra misionera en todo el mundo. Pero lo más importante es que Dios sepa con quién está tratando. ¿Tienen algunos de los que estamos aquí, tenemos amigos fariseos? Bueno, no se les puede decir amigos, ¿no? Sí, cercanos fariseos, que nosotros sabemos
que ese hombre nos abraza y habla con nosotros, pero sabemos que es pura mentiras. ¿Sí? ¿Y alguien tiene alguien de eso aquí? Mira, ese es pura tonera. Ese no. Todos quizás tenemos a uno. Y Dios conoce el corazón de cada quien. Dios conoce el corazón de todos. Y Dios sabe con quién contar, hermanos. ¿Saben una cosa? En la viña del Señor hay demasiados puestos vacantes. No están ocupados, están vacantes. Pero las hojas de vida que le presentan al Señor no sirven para nada. Porque no hay sinceridad en el pueblo. Y lo único que Dios busca es gente sincera, que le haga caso. Hombres sinceros, dispuestos. No importa que no sepan ni leer, hermanos. Pero cuando se aparece un hombre sincero y que haga caso, a ese le interesa a Dios. Ese le interesa a Dios. Un hombre que tenga misericordia, que se duela, que ame y que esté dispuesto hasta a dejar su pellejo por la obra del Señor. Hermanos, usted no se imagina, usted ni yo, no, en nuestra mente no cabe la cantidad de vacantes que hay en el reino de Dios. El problema es que no hay obreros. Lamentablemente no hay obreros. No hay obreros. No hay obreros. Bien decía el Señor, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, porque a la verdad la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Hermanos, es impensable el trabajo que hay en la obra del Señor, pero no hay obreros. No hay obreros. No hay obreros sinceros. No hay responsabilidad. No hay valentía. No hay carácter de reino, hermanos. Y esto se empieza logrando a los pies de Jesús. Es descubrir mi corazón y decirle, Señor, lo único que yo sé hacer es caso. Y verá lo que va a suceder. Entonces la otra parte es mantengamos las lámparas encendidas. Que Dios pueda conocer mi vida en su totalidad. Que no haya ningún secreto para el Señor. Que Él pueda entrar a todos nuestros aposentos. Y que yo mismo le pueda decir, Señor, mira, esta es mi falla. Señor, este es mi problema y estoy luchando todos los días contra esto. Y va a llegar un momento en que esto tendrá que salir, porque lo has hablado, porque lo has conversado con su Señor. Una de las cosas claves de la vida del cristiano se la dijo Jesús a la mujer adúltera: vete y no lo vuelvas a hacer, vete y no peques más. Y esto es importante. Entonces, vuestros lomos ceñidos y vuestras lámparas encendidas. Yo les decía hace unas semanas, y Uriel lo repitió cuando estaba orando, a veces no tenemos esa prosa fluida que muchos tienen para estar delante del Señor, pero sabemos hablar, pero podemos mantener una conversación con una persona sin ningún problema. Mantengámosla con Dios, hablemos con Dios. Él está esperando que le hablemos. Él está esperando que le digamos. Él está esperando que seamos sinceros con Él. Dios está buscando obreros. Dios está buscando obreros. Y qué privilegio es ser obrero del Señor. ¿En qué posición? Donde me ponga, donde Él quiera ponerme. Solo queremos sentirnos siervos y obreros de Él. La labor es grande, el trabajo es muy serio, de mucha responsabilidad. Es un trabajo de vida o muerte.
todos los días. De todos los días. Versículo 36 y 37 dice: y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Yo decía, leyendo este pasaje el día viernes, decía cuánto nos ha pasado, que estamos en casa y de pronto tocan el timbre o tocan la puerta, y cuando nos damos cuenta es una persona importante que viene a visitarnos, y tenemos desorden en la casa. Y todos los niños empiezan a correr a recoger medias, el balón, medio echar trapero, el baño, a recoger los interiores, los calzones que estaban en el piso, todo echamos en una bolsa, recogemos y ahora sí, abre la puerta, ¿verdad? ¿Nos ha pasado? Sí. Esa cocina llena de tiestos, no. ¿Nos ha pasado? Sí, sí nos ha pasado. El Señor quiere que cuando Él regrese, por favor, inmediatamente le abramos la puerta y que nuestra casa esté en orden, que nuestra casa esté barrida y que estemos como siervos vigilantes. ¿Cuántas de las cosas que hoy tenemos necesitan ser cambiadas? ¿Cuánto desorden tenemos, no en nuestra casa? ¿Cuánto desorden hay en nuestra vida, en nuestro corazón? ¿Cuánto desorden hay con nuestros hijos? ¿Y cuánto desorden hay con nuestro esposo o con nuestra esposa? Todo eso implica lomos ceñidos, lámpara encendida. Todas esas cositas que tenemos que arreglar con la esposa, con el esposo, con los hijos, empecemos por ellos. Empecemos con ellos. Dice: bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga los halle velando. Y viene algo muy importante: de cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Mira, hermanos, cuando yo leo esto, yo digo, ¿cómo así? Aquí los términos cambiaron. ¿Han leído ese pasaje donde habla de un siervo que cuando el jefe llega no le dice al siervo: siervo, mucho has trabajado, venga y le sirvo? No. Lo que dice es, cuando llega el jefe del trabajo a la casa, aunque el siervo ha trabajado todo el día, le dice: siervo, sírvame. No, aquí no le dice así. Aquí le dice, verso 37, de cierto que si viene el Señor de las bodas y si los encuentra velando, el Señor se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. ¿Qué significa esto? Solo cuando yo de jefe o de señor sé que mis siervos se han esforzado y han sido valientes y han cumplido, y sé que el trabajo de ellos fue tan fuerte que ellos merecen ser servidos. ¿Tiene sentido que venga el Señor a esos siervos y los siervos simplemente han estado ahí aplastados viendo televisión o mirando el Facebook y les diga: vengo a servirles? No tiene sentido. Tiene sentido cuando los siervos han sido valientes, esforzados y que han desgastado su vida. ¿Por quién? Por la obra de su Señor. Eso sí tiene sentido. Pero cuando los siervos son malos, perezosos, su amo, su Señor, no les va a servir.
los va a botar, los va a echar. Pero cuando los siervos han mantenido la hacienda de su Señor y han trabajado a cabalidad y se han esforzado, esto sí va a hacer que el Señor los siente a la mesa, se ciña y les sirva como algo anormal, como algo que no es normal en un Señor, pero Él lo va a hacer. Y la pregunta es, si esto va a suceder así, ¿qué labor, qué trabajo, qué esfuerzo está en mí hoy por la obra del Señor? ¿Cuál es mi desgaste? ¿Cuál es mi gran esfuerzo para cuando el Señor venga, me invite a estar en la mesa y Él mismo servirme a mí, que me he desgastado, que he trabajado, que he luchado, que ya las fuerzas se han agotado? Esto tiene esta implicación. Y dice, y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. ¿Qué significa la segunda vigilia? ¿Qué significa la tercera vigilia? ¿Saben cuándo es el sueño más profundo? En la segunda y la tercera vigilia. Ahí es cuando todos cabeceamos. Ahí es cuando la necesidad de dormir llega. Pero el Señor dice, aunque en la segunda y tercera vigilia estén velando, ¿sabe qué representa eso? Aquellos y aquellas que en medio de la situación más complicada permanecieron como siervos del Altísimo, que no desmayaron, que no claudicaron, así les haya venido la segunda y la tercera vigilia. No se amedrentaron y fueron valientes esperando a que el Señor viniera de las bodas. Me gusta este pasaje mucho porque tiene implicación para nosotros hoy en este año 2016, del trabajo, del esfuerzo, de la valentía que hay que meterle a esta obra del Señor, de poner todo lo que tenemos a los pies de Jesús para que Él haga con nuestra vida y con lo que tenemos su obra, aunque no la necesita. Aunque no la necesita. Los versículos 39 y 40, pero sabe esto, que si supiera el padre de familia qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría entrar a su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Hermanos, esta palabra, que el Hijo del Hombre vendrá en el momento que no penséis, es serio, es muy serio, porque Él vendrá sin advertencia, Él vendrá sin avisar, y necesitamos estar con los lomos ceñidos y las lámparas encendidas, porque no sabemos cuándo va a venir el Señor, no sabemos cuándo ha de venir el Señor. ¿O alguien sabe cuándo ha de venir el Señor? No, nadie lo sabe. Solo es estar como siervos vigilantes. Como siervos vigilantes. Como siervos vigilantes con los lomos ceñidos y las lámparas encendidas. De la porción que sigue, yo quiero resaltar, para terminar, esta es la parte de esto, solo el versículo 47, que era el siervo vigilante y después sería el siervo infiel.
Mira, pero yo quiero antes el 44 que también estaba en la lista. Mire, hermanos. La mayoría, o no, todos, la mayoría, todas las personas que trabajan ¿por qué? ¿Por qué trabajan? ¿Por dinero? ¿O alguien que trabaja aquí por placer? ¿Verdad que no? No, por dinero. Trabajamos por dinero, eso sí, no le quepa la menor duda. Y entre más haya, mejor. El versículo 44 dice algo muy interesante. Y les pido el favor que lo tengan en cuenta. Hermanos, ¿ustedes creen que el trabajo del Señor es en vano? ¿Creen que el trabajo, que el hacer la obra del Señor es en vano? Cuando tenemos a este Dios que dice que la Nueva Jerusalén, sus calles son de oro transparente, donde Él dice que todo el oro y toda la plata le pertenece, ¿cómo le pagará a sus siervos? Es la pregunta que ahora me hago y les hago. ¿Cómo pagará? ¿Qué recompensa habrá para aquellos que se esfuerzan y son valientes y se ponen a la brecha del camino que Él trazó? ¿Qué les va a hacer? ¿Cuál es la paga? ¿Qué irá a hacer con ellos? ¿Qué irá a hacer con ellos? Dice el versículo 44. En verdad os digo que le pondrá ¿sobre qué? Sobre todos sus bienes. Podemos nosotros pensar, hermanos, un momentito en los bienes que el Señor tiene. Cuando Jesús dijo que Él no tenía en este mundo donde recostar su cabeza, ¿cómo será lo que Él quiere? Y le pondrá sobre todos sus bienes. ¿No vale la pena trabajar para el Señor? Independientemente que hemos enseñado que la obra del Señor el amor hacia el Señor es incondicional. Vale la pena, porque hay una recompensa. Vale la pena porque hay una paga. Vale la pena porque hay una promesa. Si Jesús, en el siervo infiel, en medio de esa parábola, dijo: en verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes, es porque le pondrá sobre todos sus bienes. Así como hay reprensión y hay castigo, también le pondrá sobre todos los bienes. Hermanos, mira, yo les digo y les aseguro algo: no hay nada, absolutamente nada, que un ser humano haya podido hacer por la obra del Señor que el Señor no lo haya bendecido. No hay ni uno que diga eso. Y el versículo 47, y con esto termino. Viene un texto difícil. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Es una exhortación en esta mañana para mi vida.
Hermanos, esta Biblia habla de la voluntad de Dios. Y en primer grado, ¿saben cuál es la voluntad de Dios? ¿Uno que me diga? No. La voluntad de Dios es nuestra santificación. Esa es la voluntad de Dios, nuestra santificación. Cuando hay santificación, esa santificación empieza a brotar hacia los lados y empieza a dar fruto. La voluntad de Dios es nuestra santificación. Dediquen y yo dedico. Mejor dicho, dediquemos nuestras vidas a la santificación. Esto tiene muchas implicaciones y tiene que ver con los lomos ceñidos y las lámparas encendidas. Dediquémonos a nuestra santificación. Y para que por favor refuercen esto, yo los invito a que en esta semana estudien sobre la santificación. ¿Cómo es? ¿Qué es? ¿Qué tiene? ¿Dónde viene? ¿Cómo es? Para que empecemos a andar en la voluntad de Dios, que es la santificación de nuestras almas. Y lo otro, que es muy importante, no se preparó. Que conociendo la voluntad de Dios, no se preparó. Hermanos, preparémonos. Preparémonos. Dios ha puesto en nosotros su Espíritu Santo. Preparémonos. Cada uno de nosotros sabe lo que es prepararnos para el Señor, porque aquí en este lugar lo hemos dicho. No hay tiempo que perder. No hay tiempo que perder. Dejémonos, como dije hace 8 días, de tonterías. Hemos sido llamados por un Dios santo a algo muy serio, a algo que tiene que ver con nuestra vida o con nuestra muerte. Yo les digo algo, hermanos. Dios no nos ha llamado a enriquecernos. Dios nos ha llamado a santificarnos. Y vuelvo y repito,